La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Muy bien, estamos nueva vez con ustedes, amados televidentes, para informarles en esta ocasión sobre un panorama que luce preocupante a nivel de Latinoamérica y a nivel de nuestro país. Sin embargo, hay una luz al final del túnel, una luz brillante, una luz prometedora, esperanzadora, y nosotros no nos vamos a sumar al coro de voces pesimistas que nunca aportan nada a la solución de los problemas. Y en esta ocasión, pues queremos empezar saludando el nombramiento del nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández. Es una persona que, aun cuando no tenemos un vínculo directo, pues sabemos que es un harto conocedor de la educación, rector de la UAPA y de larga data y carrera en los afanes de la educación. Alguien comprometido con la educación y de acuerdo a sus primeras declaraciones, entonces parece que va a tomar el toro por los cuernos. Va a estar estableciendo en el ministerio, de acuerdo a lo que él dijo, pues algunas medidas necesarias para que no se siga derrochando el dinero del pueblo, el 4% del Producto Interno Bruto derrochado en simplemente una nómina que no da el resultado que debe dar, es que los estudiantes aprendan. El resultado que debe dar es que la población dominicana esté siempre mejor formada, que tenga derecho a que la educación que recibe sea de la más excelente calidad. Y nosotros vamos a apoyar a todo el que venga con ese tipo de planes, de propósitos, porque la educación es vital para el desarrollo de la República Dominicana. Y no puede ser que la educación siempre venga a caer en manos de políticos, personas que realmente podrán tener buenas intenciones, pero que no tienen un propósito y no tienen tampoco una visión ni una misión de vida para hacer cambios en la educación dominicana. Y en ese sentido yo le decía a uno de los participantes del curso de facilitador de la formación profesional que estoy impartiendo actualmente y que casi ya está concluyendo en las instalaciones del Instituto Evangélico, lugar en donde soy director. Y yo les decía a ellos que para hacer cambios, incluso a nivel de una escuela, un maestro verdaderamente comprometido, que quiere ver cambios en sus estudiantes, que no quiere perder el tiempo, tiene que estar incluso, oiga bien, dispuesto a sacrificar su vida si es necesario. Porque en ocasiones me han dicho algunos maestros que han salido de nuestra institución a servir en el sector público, que no pueden hacer nada por el ambiente que hay allí y porque inclusive han habido estudiantes que cuando ellos quieren poner orden, esos estudiantes les han amenazado hasta de muerte. Y yo les he dicho, mire, pues si usted quiere ser el maestro que debe ser, todo obstáculo, toda barrera que se le interponga, usted tiene que luchar en contra de esa barrera para usted hacer su función, porque inmediatamente esa persona ha echado hacia atrás, ese maestro se ha puesto en un segundo plano y no ha hecho la labor que tiene que realizar. Y recuerdo que mi papá siempre dice, como uno de sus logros cuando fue ministro de Educación, que él, haciendo un análisis de las cuentas del Ministerio de Educación, en aquel tiempo la Secretaría de Educación, él pudo
hacerle un aumento del doble de lo que ganaban los maestros, solamente haciendo ese análisis. Y si aquí hacemos un análisis de cómo se está utilizando el dinero del Producto Interno Bruto del 4%, cómo se está utilizando, ahí habría dinero para hacer muchos cambios, porque la educación, escuche bien, la educación de calidad es costosa, es costosa. Desde la antigüedad así se ha sabido. Costosa. A Sócrates le llevaron una vez a un muchacho para que él lo acogiera como discípulo. Entonces Sócrates le dijo al padre de ese muchacho que eso tenía un costo. Y el padre le preguntó cuál sería el costo. Entonces el padre le dice, muy sencillo, y le dice la cantidad. Y entonces le dijo este padre a Sócrates, cuando Sócrates le dice esta cantidad, wow, pero con eso me puedo yo comprar un burro. Y entonces, ¿qué le dijo Sócrates? Bueno, cómprese ese burro y en su casa usted va a tener 2 burros. ¿Qué quería decir esto? Que la educación siempre ha sido costosa, la educación de excelente calidad. Así es que dejémonos de cuento. El problema no es que no haya dinero para que la calidad de la educación varíe. El problema son los incumbentes, empezando desde los niveles más altos del Ministerio de Educación, empezando desde el Consejo Nacional de Educación, el Ministro de Educación que forma parte de ese consejo, y siguiendo por todos los técnicos a nivel nacional del Ministerio de Educación, los de las regionales también y los distritales. Señor Ángel Hernández, póngase bien los pantalones y haga su trabajo, que aquí hay personas que lo vamos a apoyar. Vamos a seguir entonces, después de este breve comercial, con la verdad, solo la verdad. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Muy bien, estuvimos en esta semana impartiendo una conferencia en la Iglesia Metodista Libre de Los Cocos, Jacagua. Y el tema de la conferencia que impartimos allá fue acerca de los desafíos a la fe en estos tiempos. Y allí expusimos la semejanza, entre otras cosas, del contexto de la iglesia cristiana del siglo I con el actual. En aquel tiempo había un mundo globalizado, igual que ahora, un mundo pagano, entregado a dioses falsos, un mundo amante del pecado, eso fue lo que se encontró hedonista, un mundo en donde aquellos que buscaban de la espiritualidad lo hacían con un libertinaje tremendo, no ajustados a la concepción bíblica. Libre comercio, el Imperio Romano estableció un libre comercio. Un mundo desarrollado, ese mundo salió de la antigüedad y pudo llegar
a estar desarrollado con relación a los que vivían en la barbarie, los que vivían en situaciones, ¿verdad?, prácticamente de incivilización. Tenían un gran idioma común, era el latín. En este tiempo nosotros tenemos también un gran idioma común. Y cada una de las cosas que vemos que sucedió en el primer siglo suceden en este tiempo. Ahí está el idioma inglés. En cualquier lugar del mundo usted va a encontrar con personas que hablan el idioma inglés. Y leyes extendidas uniformemente, que es lo que se quiere hacer ahora con las imposiciones de los organismos internacionales en relación a las leyes. Hay un copy-paste de las leyes y al mismo tiempo se están presentando en el mundo entero. En el mundo entero usted va a encontrar las mismas leyes que se han aprobado o que se están por aprobar. Entonces, eso no es coincidencia, es porque forma parte de toda una agenda. Y yo quiero dar algunas informaciones que tengo aquí de fuentes fidedignas, de hermanos de esos países que nos dan estas informaciones, que usted no la va a encontrar en ninguna otra fuente, lamentablemente, periodística, ni de ninguna clase aquí en el país. Yo no sé qué es lo que está pasando, ni hago yo el que no sé lo que está pasando. Un filtro demasiado fuerte de las informaciones o la indiferencia de los medios de comunicación a realzar estas cosas. Voy a empezar por decir lo que pasa en Nicaragua. Hay un ataque directo a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica, la Iglesia Cristiana en Nicaragua. El presidente se ha declarado abierta y públicamente en contra de la cristiandad. El país tiene una condición actual de anticristiano, rechazo a la libertad de culto y están ya expulsando a varios líderes de la Iglesia Católica. Y es cuestión ya de tiempo, poco tiempo, para que lo mismo empiecen a hacer con la Iglesia Evangélica. Eso es lo que está pasando ahora en Nicaragua. En Guatemala, asómbrese de lo que me informan. En Guatemala, hace 10 días, intentaron asesinar al presidente de Guatemala, al doctor Alejandro Yamatei. Está sufriendo persecución por su posición bien firme a favor de la vida y la posición que él tiene en contra de organismos internacionales que van a favor del aborto, de la eutanasia, matrimonio del mismo sexo, ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está pasando, de acuerdo a lo que me informan, en Guatemala. En Colombia, el recién posicionado presidente Gustavo Petro, y voy a hablar en otra sección sobre algunas de las medidas que él ha tomado, especialmente las medidas que tienen que ver con una reforma tributaria, una reforma que él atacó y apoyó las protestas en contra de la reforma tributaria de Iván Duque, pero la primera medida que él toma es una reforma tributaria. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero ahora yo quiero hablar del asunto relacionado a la fe, Aquí no venimos a dar estudio bíblico ni una conferencia en ese aspecto, pero sí queremos hablar de asuntos que tienen que ver con persecución y con actitudes que toman ciertos gobernantes. Si un gobernante empieza mal, va a terminar mal. Y las informaciones, y no solamente informaciones, lo podemos ver en los actos de toma de posesión del presidente Gustavo Petro. Yo tenía una leve esperanza de que él fuera a empezar bien. Pero oigan bien, en su
tiempo de toma de posesión, fue a reunirse con los chamanes, brujos de la Sierra Nevada y todo el ocultismo que eso encierra. Y allá fue a recibir la bendición de esta gente. Lamentablemente, eso es lo que hizo Gustavo Petro, vender su gobierno a este tipo de manifestaciones que van en contra de Dios, de su palabra y del reino de Dios. Tenemos que orar también y presentar a los que somos cristianos a Costa Rica delante de Dios, porque está a las puertas en este mes de agosto de que caiga el decreto de la norma técnica sobre el aborto, que tiene una vigencia de ya de décadas. El nuevo presidente, para sorpresa de mucha gente, incluso de los cristianos, mandó a ese decreto a revisión y está demostrando ser un defensor de la vida, las libertades individuales y los verdaderos derechos, los consagrados en la Carta de la ONU del 1948. Vamos entonces a pedir a Dios por la derogación de ese decreto y por cobertura para la vida del presidente de Costa Rica, su familia y su gabinete de gobierno, porque ha dado la gran sorpresa de que es alguien que está defendiendo los verdaderos derechos, cosa que no hizo el anterior presidente. También por Brasil nos indican que es todo lo contrario. Yo estoy siendo ya muy conservador en cuanto a decir las preferencias que tengo, pero yo no me avergüenzo de apoyar a los que tienen un verdadero propósito de transformar las naciones y no me llevo de todas esas diatribas, todas esas diabluras también que hacen los de otros, digamos, senderos de la vida y filosofía y tendencias políticas, de pensamiento político, porque han querido satanizar a Jair Bolsonaro. Y este hombre tiene una aprobación enorme en Brasil y por eso lo están atacando tanto y quieren presentar encuestas de que no es así. Yo entiendo que quien me está dando esta información es alguien que está asignado como una persona de entero crédito. El presidente Jair Bolsonaro, de acuerdo a los datos que tengo, va a ser reelecto. Y con eso entonces van a ratificarse un grupo de cristianos a los cuales él ha nombrado para que estén en su gabinete y que están haciendo una labor excelente, empezando por el Ministerio de Educación de allá de Brasil, que ha sentado cátedras de cómo debe hacerse un trabajo en favor de la educación. En Uruguay la cosa es diferente. En Uruguay cada vez ese país, el gobierno lo está llevando hacia la agenda globalista, hacia la agenda progresista. Eso es preocupante. Algo que es muy preocupante es la situación migratoria en el continente. Aquí tenemos la situación migratoria de haitianos hacia acá, que cada vez es peor. Es peor. Oigan, hay que ponerle paro ya a esto. Ya eso no es una migración que se puede llamar controlada, es una migración descontrolada. Y de acuerdo a como me explican personas de allá de la línea noroeste, señores, es a la luz del día, un grupito, pero masivamente en la madrugada. Hay motoconchistas que hacen su agosto en las noches y traen desde la frontera hasta cualquier lugar fuera de la vigilancia militar y policial, que a veces es cómplice, pero la mayoría de las veces no. Pero esta gente anda en esos motores de altas velocidades y logran burlar la vigilancia militar y policial
Y hay jóvenes que se han dedicado a esto y se ganan en una noche 2.000, 4.000, 5.000, 10.000 pesos con los emigrantes haitianos. Y eso es gravísimo lo que está pasando en nuestro país. No me diga usted que hay control, que hay planificación para poder absorber esa migración sin que nos ocasione daño a la economía, daños también a la cultura y a la idiosincrasia del dominicano, cuando estamos tan influenciados por una cultura ajena a la nuestra y por esa gran cantidad de migrantes haitianos que tenemos en el país. Usted no va a escuchar de esa manera decirlo en otro lado, lo que estamos diciendo. Esto es sumamente grave, sumamente grave. Por eso el Instituto Duartiano pues hizo una marcha el pasado sábado. Yo tengo fírmicas de eso, fotos. Por este momento no las voy a poner. ¿Por qué? Porque no quiero emocionarme, pero le voy a decir algo, ahí debió ir más gente. Y hubo una desinformación, yo no sé quién provocó la desinformación, pero a través de las redes sociales hubo gente que manifestó, yo quería ir y no, yo creía que era otro día, o sea, hubo algo ahí que se movió raro para que la gente no se informara que era el pasado sábado que se iba a dar la marcha que se dio con miles de personas, pero pudieron haber ido más personas, pero suficiente cantidad de gente se movilizó como para que hubiera algún tipo de reacción de ciertos funcionarios del gobierno que, sintiéndose, ¿verdad?, aludidos, e incluso representantes de organismos internacionales sintiéndose también aludidos, han respondido. O sea que esa marcha tuvo su impacto y nosotros tenemos que entender que la única manera en que los gobernantes le hacen caso al pueblo es cuando el pueblo se moviliza. Así que muy bien por el Instituto Duartiano por convocar. Y ellos le dijeron a los partidos políticos, ustedes no pueden inmiscuirse en esto, pueden venir y apoyar, pero no pueden hacer uso de la palabra. Muy bien hecho, porque eso no es asunto de partido político, esto es asunto de la patria. Pero convoquen otra y háganla con más organización. Vamos entonces a ir a una pausa. Me dicen que yo hablo a veces extensamente. Vamos a hacer una pausa y volvemos, porque de esto pudiéramos seguir hablando y hablando. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Señores, salió publicada en la prensa nacional de una manera un poquito de bajo perfil la noticia de que en Valverde, específicamente en Jaibón, Laguna Salada, se está instalando una planta de procesamiento de desechos sólidos, mejor conocidos como basura. Nosotros habíamos hablado de eso aquí en este programa. Y van a convertir esa basura en diésel, en gasoil, como también se le conoce. Y
eso lo aplaudimos. Hay una inversión de 300 millones de dólares, 220 empleos de alto nivel que se van a generar, y toda la basura de las provincias y municipios en sentido general cercanos a Valverde van a ser procesadas y van a convertirse en gasoil. Yo tengo una gran alegría, pero esa alegría es agridulce. ¿Saben por qué? Porque también yo traje un proyecto, yo conversé con una compañía de también procesamiento de desechos sólidos, me voy a reservar el nombre, yo tengo aquí el proyecto que ellos me dieron, para que de manera confidencial los presentara a las instituciones que tienen que ver con esta situación problemática doble que es de medio ambiente, pero también tiene que ver con el alto costo que tenemos nosotros para adquirir los combustibles fósiles y derivados del petróleo. La gasolina carísima, el gasoil caro, todo está caro. Y a través de la basura, entonces se puede procesar y llegar al punto de que se convierta en combustibles. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Qué es lo que a mí me ha manifestado incluso hasta impotencia, frustración, enojo con nuestros líderes? Porque estas compañías no son de ahora. Esas compañías vienen haciendo eso desde hace más de 70 años. La compañía que me mandó este informe, este proyecto, que yo conocí a uno de sus altos ejecutivos en nuestro viaje a Cali, Colombia, una compañía de Estados Unidos, tiene 70 años haciendo eso. Es decir, que desde Trujillo, si Trujillo le hubiera dado la gana, aquí se pudiera estar utilizando la basura para convertirla en energía eléctrica, para convertirla en gasolina, para convertirla en gasoil, para convertirla en etanol, porque si no quieren que se usen para producción de energía eléctrica, están esas otras opciones. ¿Y qué sucede? En vez de nosotros estar pagando por carbón, por gasoil y por todos los demás combustibles que se utilizan en las plantas que ahora tenemos nosotros, gas natural, lo que sea, en vez de nosotros estarlo pagando, nosotros vamos a recibir beneficios que están en el orden de alrededor de 500 millones de dólares por solamente procesar la basura y convertirla en estas riquezas como es la energía eléctrica, como son la gasolina y los demás que he mencionado. Pero si aún nuestro país no quiere aprovechar estos productos, sencillamente esa compañía dice, nosotros agarramos el producto, por ejemplo el etanol, y lo llevamos al mercado de Estados Unidos y simplemente lo venden allá. Y como quiera el país obtiene ganancia. Yo espero que así como se hizo ese anuncio allá en Valverde, de que se va a procesar la basura para convertirla en gasoil, también nosotros recibamos el beneficio, los que habitamos este país, de que ese combustible que se produce ahí sirva para abaratar el costo de los combustibles y nosotros entonces como país podamos tener no préstamos para construir plantas para producir energía eléctrica, sino que podamos tener compañías que vienen a invertir y que quieren invertir y que tienen todos los recursos para invertir, y lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle, ahí está la basura, ahí están los vertederos, produzcan, y nosotros ya estamos recibiendo beneficios. ¿Usted no cree que como que eso es para que nosotros revisemos nuestra estructura mental y empecemos a darnos cuenta una vez más de la estafa que nos hacen los políticos cuando este tipo de proyectos no los ponen ellos en práctica?
cuando este tipo de proyectos no los buscan ellos para que nosotros salgamos del atolladero en el que nos están metiendo con una deuda demasiado grande como para que este país la pueda soportar, y que solamente uno la puede entender si es que estamos enajenando la soberanía nacional a los intereses que esas deudas están representando. Definitivamente tiene que ser algo por ahí. Pero aplaudimos y decimos, por fin están llegando ese tipo de inversiones que deberían ser todas al mismo tiempo y deben ser en todas las provincias y en Santo Domingo. Solamente con la ciudad de Santo Domingo se producen 170 millones de galones de gasolina o de diésel o de etanol, con una contribución entre 300 a 500 millones de dólares anuales. ¿Qué le parece a usted? Vámonos con Petro. Sucede que Petro, este nuevo presidente de Colombia, y yo estuve allá cuando estaba prácticamente decidiéndose las elecciones de quién iba a ganar, y lamentablemente lo que se podía percibir era que él iba a ganar. Pero duele mucho e insulta la inteligencia, no solamente de los colombianos, sino de todo aquel que se preocupa por cada parte del planeta en lo que sucede. Nosotros los latinoamericanos cada vez estamos más unidos y sabemos que lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Brasil, Venezuela, nos afecta a nosotros. Y por eso uno se mete en eso. Porque hay gente que me dice, ¿por qué que usted habla de estas cosas, de cosas de allá afuera? Bueno, porque lo que pasa allá me afecta a mí, lo que le pasa a ese pueblo me duele a mí también, porque son gente muy buena. Son gente que está buscando tener una vida quieta y en paz. ¿Y qué ha pasado? Que la primera medida que toma el presidente Petro es hacer aquello que él criticaba. Porque él dice que, bueno, decía antes que las reformas tributarias no eran necesarias, las que Iván Duque tuvo que echar para atrás, que lo que había que hacer era controlar la corrupción. Muy bien, eso yo lo creo. Ya dijo un ejemplo ahorita de lo que pasaba en educación. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de educación en el tiempo en el que mi papá fue secretario. Estoy hablando de eso para que no crean que estoy hablando ahora ni acusando a nadie ahora. De eso se encargarán, ¿verdad?, los organismos que tienen que ver con eso, los que tienen que hacer auditorías para determinar una cosa o la otra. Pero quiero decirles algo, que Petro decía que había que administrar con eficiencia, acabar con el derroche, recortar gastos suntuosos. Y lo único que se le ocurre al iniciar su gobierno es hacer todo lo contrario. Hacer una reforma tributaria que le dé duro al pueblo. Y, señores, financiar el Estado, financiar el gobierno, no debe hacerse por ese camino insostenible de explotar a los ciudadanos, a las personas que componen un país. Miren algunas de las medidas de Petro. Si hay una pensión de una persona de 5.2 millones, oiga, impuestos a las pensiones. No vamos a calcular eso. El asunto es que le va a poner impuestos a los que ganan altas pensiones. Número uno. Número dos, impuesto sobre la renta de un 35% a las empresas, limitando su producción. Y si una empresa produce algo, eso va necesariamente a traspasárselo, no se va a quedar con ese costo, no lo va a absorber, se lo va a pasar al consumidor. Inflación por ese lado también. Impuestos a las zonas francas también. Impuestos a las bancas de apuestas, 20% de impuesto a las bancas de apuestas. Impuestos a la venta de los bienes de propiedad inmobiliaria. Impuestos, aumentarlos. Impuesto a la venta en tiendas pequeñas, peluquerías y similares.
2% de los ingresos, no de las ganancias, de los ingresos. Haya o no ganancia, van a tener que pagar el 2%. Si vende más de 20 millones, el promedio en Medellín es de 24 millones, debe pagar el 2.8%. Un supermercado que vende normalmente 100 millones de pesos colombianos, más o menos al mes, debe pagar el 11.6% de impuestos. Los mecánicos, 1.8%. Consultores, 5.9% mínimo. Incluye ahí a los psicólogos, a los abogados. Expendio de comida, 3.4%. Educación, oiga bien, poniendo el impuesto a la educación privada, 4.1%, aparte de todos los impuestos que pagan. Se creó un nuevo impuesto a la gasolina, que de acuerdo a como estaba conversando con los lugareños allá, en Cali, Colombia, estaba alta, porque ellos producen también gasolina, producen petróleo allá en Colombia, impuesto a la gasolina y al gasoil. Esto afecta a la clase media y a los pobres. Impuestos sobre productos plásticos, impuestos a las bebidas azucaradas. No se salva ni el agua en ese sentido. Impuesto adicional al 10% a los alimentos ultraprocesados. Y esto lo lleva entonces a un impuesto que allá se llama impuesto al valor agregado, aquí se llama ITEVIS, lo eleva al 19%. En resumen, una reforma tributaria que afectará a los pobres, a la clase media y en muy poca medida a las clases pudientes, que es a las que él debería estar poniéndole impuestos, pero que aparentemente se está cuidando de no tocar. Señores, cuánta hipocresía de nuestros gobernantes en relación a las medidas que deberían tomar a favor de la creación, de la población. Ay, señor, esto es increíble, increíble. Para mí inconcebible que no bien empezando su gobierno haga totalmente lo contrario a lo que dijo que iba a hacer y a lo que él entonces combatió en el otro presidente. Ahora, pero si es él lo puede hacer. Pero Duque no lo podía hacer, que no es santo de mi devoción tampoco Duque. Pero no es justo que usted critique algo y después haga usted algo peor. Vamos a continuar después de este anuncio con la verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes, para yo calmarme un poquito. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Hay una mujer bastante inteligente, creativa, tiene una capacidad intelectual enorme. Se llama María Irene Esquilazi, ella es de Bolivia, es una pensadora cristiana y ella analiza mediante 12 preguntas
si una ley es o no bíblica. 12 preguntas. Y usted tiene que saber que las leyes tienen siempre que obedecer al bienestar del pueblo. Las leyes no están para cargarnos, para nosotros sentirnos mal con las autoridades que nos imponen una ley con la cual no estamos de acuerdo, con la cual nosotros no tenemos ningún beneficio. Y en ese sentido, María Irene Esquilaci ha dado un aporte a Latinoamérica y al mundo para que nosotros analicemos, conforme a esas 12 preguntas, si las leyes que ya están vigentes o que se están proponiendo mediante proyectos de leyes convienen o no a la nación. Porque esto no es un asunto como creen algunos, que los que tenemos una creencia en Dios, una creencia cristiana en Jesús, que nosotros seguimos sus enseñanzas. Nosotros estamos en contra de aquellos que no siguen estas enseñanzas, esas creencias. Nunca una ley que haya sido basada en la palabra de Dios ha sido una ley injusta. Las que están basadas en otros principios, en otras filosofías, en otras creencias, usted tiene que tener cuidado, porque siempre va a encontrar alguna cosa que no conviene a todos. Ahora, cuando hay un grupo que quiere hacerse con el santo y la limosna, que quiere hacerse con el poder y también enriquecerse y opacar a todo aquel que piensa diferente, entonces propone unas leyes que van en contra de todo el mundo, menos de ellos. Vamos a ver qué dice ella. Ella dice, esa ley empodera al individuo y a las familias. Es decir, toda ley, de acuerdo a María Irene Esquilaci, toda ley, si es bíblica, tiene que darle una facultad al ciudadano y a las familias para tener mayor poder. Es lo que dice allí. Número 2, ayuda a mantener al gobierno limitado y protegiendo a los ciudadanos del posible abuso estatal. Es decir, la ley, si es una ley de acuerdo a los principios y valores bíblicos, tiene que limitar el poder del gobierno y no darle más poder al gobierno. Porque si el gobierno tiene poder ilimitado, entonces sus derechos van a ser pisoteados. Los derechos de usted y los derechos míos, si el gobierno tiene demasiado poder, teniendo nosotros instituciones gubernamentales tan débiles, a nosotros entonces nos va a perjudicar esa ley de una manera grande. Número 3, disminuye la posibilidad de corrupción y la tentación del funcionario público a corromperse. Hay que analizar eso. Si esa ley le permite o le da a este funcionario un límite para que se corrompa. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Por eso yo hablé aquí de la ley de extinción del dominio y de cómo esa ley, cómo se aprobó, no es tan conveniente para los ciudadanos, porque le da poder al Estado de buenas a primeras a expropiar propiedades. Tenga cuidado con eso, y mucha gente no se ha dado cuenta de lo peligrosa que es esa ley, por ejemplo. Número 4, empodera a otras instituciones para solucionar las problemáticas sociales. Es decir, las problemáticas sociales deberían ser abordadas a través de instituciones como, en primer lugar, la familia, la escuela, y no otras instituciones que vienen a proponer agendas que no son propias ni que convienen a la nación. Número 5, ayuda a mantener un sistema de leyes estable que dé a todos las mismas oportunidades y condiciones
que favorezca a todos por igual, sin privilegiar a un grupo específico? Tremenda pregunta. Porque si es para privilegiar a un grupito, para darle honores, para darles privilegios, esa ley nosotros no la debemos apoyar. Número 6, protege los derechos fundamentales de los ciudadanos a la libre expresión, los derechos a la educación, los derechos a la salud, el derecho a tener una vivienda, un lugar donde vivir, etcétera, etcétera. La libre creencia, la libertad de conciencia. ¿Protege eso o va en contra de ellos? Definitivamente, si va en contra, no la podemos apoyar. También incentiva o protege el emprendimiento. Las medidas que incentivan y protegen el emprendimiento, las leyes, esas las debemos apoyar. Pero aquellas que van en contra, como esas que se tomaron en Colombia, a solamente unos días de asumir el presidente, pues no la podemos aprobar, porque va en contra de los pequeños negocios y al emprendimiento para que surjan nuevas empresas. Porque lo que ese tipo de ideología socialista busca es suprimir la empresa privada y no propiciar la empresa privada. Incentiva o protege la responsabilidad civil. Tenemos que siempre apoyar todo aquello que proteja la responsabilidad civil. Número 9, está descentralizado el poder y o devolviéndoselo a los ciudadanos, o se está centralizando el poder en la figura del Ejecutivo, en cualquiera de sus formas. No podemos apoyar una ley que le dé poder dictatorial a un presidente ni a un organismo del Estado. ¿Está disminuyendo esa ley el gasto público? Esa ley lo está disminuyendo, lo está aumentando. Óyeme, si analizamos la mayoría de las leyes que hace el Congreso, ninguna de esas leyes, óyeme, la mayoría de esas leyes no pasan por este filtro. Definitivamente no sirven para el propósito del bien común, que debe ser toda ley que se aprueba en un Congreso nacional. Número 11, está permitiendo a las familias disfrutar más del fruto de su trabajo y de su esfuerzo, o le está quitando del bolsillo de usted y de su familia el dinero para usted disfrutar del esfuerzo de su trabajo, porque usted es el que lo produce. Entonces, el primer problema con que se enfrenta un ciudadano es que inmediatamente ya tiene que compartir lo que cobra con el Estado, y entonces la interrogante es si hay verdaderamente un gasto eficiente de ese dinero que nos saca el Estado, que se justifique que entonces uno se sacrifique cuando uno compra hasta comida y que uno tenga que pagar ITEVIS por eso. Entonces, esa es otra de las interrogantes que tenemos acerca de las leyes que se aprueban. Número 12, está desahogando a las familias de la opresión impositiva o económica estatal. Es decir, que si esa ley va a darle un alivio al bolsillo de las familias, entonces es buena. Pero no estamos aquí nosotros tampoco propiciando ni de acuerdo con el asistencialismo estatal, con el activismo político a través de las dádivas a los ciudadanos, cuando en vez de hacer eso, esos miles y miles de millones que se invierten mensual y anualmente, pudieran servir para incentivar el empleo, para que estas personas no estuvieran dependiendo de esa mano, que se ve muy clara quién es, cuál es esa mano, y que induce votos, y que induce, por sobre todo, que es lo peor, porque si indujera nada más al voto, induce a que esas personas sean parásitos sociales. Y por eso
entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el tipo de leyes que se están aprobando en el Congreso. Y de hecho hay una ley que no se ha aprobado, que tiene ahí años durmiendo y que dicen por ahí que se va a aprobar supuestamente ahora al inicio del mes de septiembre. Por eso yo lo he estado escuchando desde el principio de año. No se aprueba el Código Penal, porque quieren entonces introducir algunas de las cosas que harían que esa ley no cumpliera con estos 12 puntos. No lo cumple y por lo tanto no le conviene al pueblo. Y como ya definitivamente la mayoría de los congresistas de una u otra manera han llegado a hacer que ese Código Penal se ajuste a estos 12 puntos, entonces por eso es que no se ha aprobado. Pero ese Código Penal conviene a la nación tal y como está ahora, pero le quieren meter otra vez otras cosas que no van a favor de los puntos que hemos dicho, especialmente en el que se quiere privilegiar a un grupo específico que no favorece a todos por igual, que le pone una mordaza a unos y a otros les pone una bocina a alto volumen para decir y para propiciar lo que ellos quieran en este país. Este ha sido, ¿verdad?, nuestro programa en el día de hoy. Espero que les haya hecho reflexionar y que podamos nosotros defender nuestra patria, defender nuestras familias, defender nuestros derechos ciudadanos, sin dejar que esta ola globalista que quiere arrasar con todo esto nos ahogue y después que estemos bajo las aguas profundas de este tipo de amenazas, entonces no nos vengamos a dar cuenta que es demasiado tarde. Todavía estamos a tiempo y esto usted lo escuchó como una advertencia en La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Hasta el próximo sábado. La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La Verdad, solo la verdad.